Ñabekat y Churapataiki. Paz y bien. Bienvenidos a todos los televidentes del noticiero Misiones Franciscanas de Chiquitos. Damos inicio a nuestro programa informativo con la siguiente oración. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de identificarse con Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos que, imitando sus ejemplos, podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con la alegría del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La comunidad de Recreo se ha reunido el día 3 de octubre, en horas de la mañana, para celebrar la Santa Misa en su aniversario. Durante la celebración eucarística se celebró los sacramentos de la iniciación cristiana. Alegró al mismo tiempo la presencia de las parejas de novios que han contraído el sacramento del matrimonio. Un saludo muy especial a los niños de primera comunión en su jornada tan hermosa, a los padres que bautizan sus hijos y a estas dos flamantes nuevas familias. Es una alegría, un regalo del Señor. Y también nuestra respuesta a la visita que hemos recibido durante la misión de la imagen de San Francisco, que pasó por aquí hace unos buenos días y ahora está en la víspera, en su fiesta. Y todos nos preparamos para celebrarlo, porque nos alegra esta fecha del 4 de octubre y sobre todo nos sentimos motivados, porque lo que hoy dice la palabra del Señor nos da garantías de no andar equivocados, de andar por los senderos de la fe. Nuestra comunión con el Señor debe seguir creciendo. Este grito de Jesús que hace: permaneced en mi amor. Así lo han hecho los santos. Así lo hizo San Francisco. Primeramente despistado, desorientado, vagabundo, un gran juglar, finalmente recapacitó. Todo lo demás tenía por nada. No lo pudo atajar ni la riqueza de sus padres para quedarse en la casa con lo que tenía. Buscó al Señor y se ha hecho trovador del Señor. Aquel que lo proclamaba en sus cantos y en sus andanzas de un lugar al otro. Y finalmente también reunió varios seguidores. Hoy día son más que 800 años de esta aventura de Francisco cuando encontró el camino. Porque Jesús, en una oración que tenía en la capillita del San Damián, le dio un encargo. Francisco dijo: restaure mi iglesia, reconstruya mi iglesia. Si los niños hoy día tienen buenos propósitos, no olvidemos
que los papás tienen que dar apoyo. En esta comunidad tiene que ser la fuerza de la familia que va a estos niños a asistir en este proceso de crecimiento. Al dar la primera comunión no termina la tarea. El Señor tiene para nosotros muchas cosas todavía escondidas y reservadas. Dios quiera que pronto también, por decisión propia y de los demás, puedan llegar al sacramento de la confirmación. Y después, durante su vida, continuar creciendo, estudiando, esforzándose, llegar también a los hombres y mujeres de bien. Y si el Señor te llama a su servicio, como le llamó a Francisco, no hay que negarse. No hay que tener miedo. No hay que dudar. Porque el Señor para ustedes tiene sus secretos y caminos preparados. Y la familia tiene que ser este hogar donde se cuida, fomenta y orienta. Y seguramente el Señor en todo este proceso seguirá bendiciendo a todos. Hermanos, que esta fiesta de San Francisco hoy nos haga cristianos sólidos, íntegros y plenos, con todo derecho y obligación que tenemos de proclamar a Jesús, de anunciarlo. Hoy con estos gestos solemnes del bautismo, de primera comunión, las familias del sacramento del matrimonio, y esto es una semilla que va a ir dando fruto, mientras permanecemos con Jesús y Él en nosotros, así sea. ¿Qué vienen a pedir a la iglesia de Dios para esos niños? Al pedir el bautismo, ¿saben que ustedes se obligan a educarlos en la fe? ¿Saben que deben ayudarle a guardar los mandamientos de Dios? Sobre todo amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a estos padres en esta tarea? Con gran alegría les recibe la comunidad cristiana y en su nombre los signo con la señal de Cristo Salvador. En la señal del compromiso, mamá y papá y los padrinos hacia la cruz en frente de sus hijos dedicados. Queridos, os preguntan, contestan también los padres y los niños. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no domine en ustedes? ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? Os pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, fue sepultado, resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. La fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Queridos, han venido ustedes aquí para que el Señor, ante el misterio de la iglesia, consagre el amor que los une. Cristo los bendice copiosamente. A ustedes, a quienes ya santificó en el bautismo, les da fuerza para que se guarden mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea aquí reunida y sus testigos, pregunto sobre su intención. ¿Vienen a contra el matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Pues también. Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Hermanos, ya que quieren ahora contra el santo matrimonio, den un paso al frente. Yo, Iber Araúz, te recibo a ti, Guadalupe Futaré, como esposa y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud y enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Rafaela, te recibo a ti, Jorge, como esposo y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Invoquemos al buen Dios para que bendiga estos esposos. Padre Santo, que has creado el hombre y la mujer y has dado don para que uno para el otro sea un solo corazón, sean como tú y realicen su misión en el mundo. Padre Santo, para que dar a conocer tus proyectos, quisiste que el amor del hombre y la mujer sea signo de la alianza que estableciste con tu pueblo, y que en el sacramento del matrimonio la unión de los esposos manifieste el matrimonio de Cristo con la iglesia. Extiende tu mano protectora sobre estos hijos tuyos que han contraído el sacramento del matrimonio. Concede, Padre Santo, que quienes han sido unidos ante ti participen de un día de la alegría del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos gracias, pedimos aquí que comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios, del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. San Francisco de Asís, amante de las criaturas,
nos motiva a amar nuestra casa común con responsabilidad. Sobre este tema, la siguiente reflexión. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor, Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres Dios, Ten piedad de nosotros. San Francisco, Padre Seráfico, ruega por nosotros. San Francisco, Padre Prudentísimo, ruega por nosotros. San Francisco, Patriarca de los pobres, Ruega por nosotros. San Francisco, Embajador del Rey, Ruega por nosotros. San Francisco, Caballero del Crucificado, Ruega por nosotros. San Francisco, Pobre del Señor, Ruega por nosotros. San Francisco, Jefe de nuestra milicia, Ruega por nosotros. San Francisco, Defensor del mundo, Ruega por nosotros. San Francisco, amante a la pobreza, Ruega por nosotros. San Francisco, ejemplo de penitencia, Ruega por nosotros. San Francisco, vencedor de los vicios del mundo, Ruega por nosotros. San Francisco, imitador del Salvador, Ruega por nosotros. San Francisco, portador de las llagas de Cristo, Ruega por nosotros. San Francisco, adornado con las cicatrices de Cristo, Ruega por nosotros. San Francisco, norma de caridad, Ruega por nosotros. San Francisco, enriquecido de gracia, Ruega por nosotros. San Francisco, vaso de santidad, Ruega por nosotros. San Francisco, camino de los que yerran, Ruega por nosotros. San Francisco, medicina de los enfermos, Ruega por nosotros. San Francisco, columna de la iglesia, Ruega por nosotros. San Francisco, defensor de la fe, Ruega por nosotros. San Francisco, atleta de Cristo, Ruega por nosotros. San Francisco, apóstol del mundo, Ruega por nosotros. San Francisco, escuela inexcusable, Ruega por nosotros. San Francisco, apóstol de los paganos, Ruega por nosotros. San Francisco, obrador de los milagros, Ruega por nosotros. San Francisco, patrono de la ecología, Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ruega por nosotros, bienaventurado Padre nuestro San Francisco, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración. Dios Todopoderoso, que otorgaste a nuestro Padre San Francisco la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con amor jubiloso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tiempo actual nos exige como católicos en la preparación para las elecciones nacionales en el país.
Ser político desde el Evangelio. Reflexiones en tiempo de elecciones. Johnny Montero Irala. Pasar de la lógica destructiva. Escenas de caravanas de campañas políticas con agresión verbal y física de unos contra otros seguidores de partidos, quiebres, alianzas y amarres políticos, negociados para encubrir a personas y sus acciones, declaraciones y acusaciones entre candidatos que buscan destruir al opositor, muestran la vieja lógica política de lo que no podemos captar, lo que no podemos llevarlo a nuestro partido, hay que destruirlo. No importa si por ello tenemos que unirnos, hacer pactos con otros partidos, incluso antagónicos. Esta práctica muestra que en la política, la ética, los principios y valores, sus convicciones y filosofía partidaria, la palabra comprometida, son relativas y cambian según donde soplen los vientos y según sus conveniencias e intereses. Muestran el desvío de los principios de Dios, que aunque sus actores juran con la mano en la Biblia, es evidente una crisis moral y ética en sus actos, desde la experiencia de Jesucristo. En el contexto político de Jesús, los fariseos, herodianos, saduceos, seguían la misma lógica destructiva para con sus opositores. Jesús decía lo que tenía que decir, no para agradar o pactar con uno u otro grupo. Su mensaje, su actuar social, estaba orientado por la voluntad de Dios para la humanidad. Amor a Dios, al prójimo, como a uno mismo, cuyos frutos se traducen en justicia, igualdad, paz, dignidad de toda persona, inclusión social, bien común, solidaridad, misericordia y perdón. Los políticos de su tiempo quisieron encasillarlo, captarlo, pero como no pudieron, confabularon contra él. Quisieron despeñarlo, alejarlo del pueblo, le tendieron trampas y lo llevaron a la cruz. Pero aún allá, el perdón, la misericordia y el amor de Dios persiste para con nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A la lógica evangélica de la práctica política. Revertir esta lógica destructiva implica volver a Dios. Orientar la vida política desde un compromiso espiritual que nace del Evangelio de Jesucristo. Ser político cristiano implica, en este sentido, un compromiso ante todo con Jesucristo. En el discipulado, el seguimiento y misión de reconstruir la sociedad presente según el corazón de Dios. Ser miembro de un partido político no es más que una herramienta para alcanzar el bien para todos los integrantes de la sociedad.
que es el fin de todo acto político. A partir de esta convicción fundamental, no cabe en el actuar político la violencia, la falta de respeto a dignidad y libertad del que piensa distinto. No caben la división en facciones políticas, las agresiones y el odio entre ellas. El cristiano, más que comprometerse o ponerse de un lado u otro lado político, debe comprometerse a ponerse al lado del Evangelio de Jesucristo. El cristiano en el mundo de la política debe ser testigo y profeta de la voluntad de Dios que quiere la reconciliación, la unidad, el diálogo, el respeto por toda persona. Nuestra tarea definitiva es servir a Dios, sirviendo a los hermanos, amar a Dios, amando a nuestros hermanos. Chapiapae churapataiki.